Mañana no quiero ver que de nuevo están aquí pidiendo por mi salud, porque no me deje ir la mano de Dios. Hacer esto es mi misión y ni por nada me pasa abandonar lo que tanto costó. Hay algo que me grita, no le des prioridad a aquellos que ante ti juzgaron sin saber la verdad. Déjalo sirva, que nadie es igual. Demuéstrate a ti mismo que puedes, conoce tu habilidad. Afuera son un chingo de lobos que quieren verme en el piso, pero no por eso dejaré lo que el destino me dio. Déjalos que piensen, opinen lo que quieran. Al final solo tú sabes si algo en la vida te espera. Espera, que tengo una promesa con mi abuelo. Le dije llegaré lejos, va por ti, va por tu ejemplo. Y si ellos olvidaron todo lo que nos dejaste, es su pedo. Yo me grabé todo lo que me enseñaste. Yeah, es su pedo. Yo me grabé todo lo que me enseñaste. Muchas gracias, yo me grabé todo lo que me enseñaste. Sé que la vida no es como uno lo quisiera. Si de esa manera fuera yo pidiera más años para la abuela y menos melancolía, más amigos sinceros, menos hipocresía, calma para mi alma y mis pecados al olvido. Siento que de esa manera me volveré a sentir vivo. Sí, es una noche de esas donde escribo roto, con el ánimo hasta el piso y mi entorno más que vacío. La inspiración que no me ha dejado solo, esa musa que se joda, solamente en mí confío. Frecuentemente salen escritos que gran parte de mi persona explican, y también cuánto vale el hecho que me encuentre aquí rapeando. Es señal de todo el empeño, porque lo estoy logrando. Sí, es señal de todo el empeño, porque lo estoy logrando. Hoy en día no llevo la mejor vida, cuento con pensamientos e ideas que me motivan, mas no sirve de nada si no pongo iniciativa. Por eso voy a escribir para encontrar mi salida. Hoy en día no llevo la mejor vida, cuento con pensamientos e ideas que me motivan, mas no sirve de nada si no pongo iniciativa. Por eso voy a escribir para encontrar mi salida. Para encontrar mi salida. Yeah. Me voy a morir haciendo esto. Ya me ha quedado claro.